La ciudad desolada. Parte 7. Más sueños atroces, entremezclados, fusionándose unos con otros. Fragmentos de los horrores vividos los últimos días. El ojo acerado del cañón de una pistola mirándome muy de cerca. Una carretera repleta de caballos muertos. Las lenguas de un espíritu hueco proyectándose hacia mí. Desde el fondo de un precipicio, aquel espantoso y sonriente White con sus ojos vacíos. Y luego esto. Vuelvo a estar en casa, pero soy un fantasma. Recorro mi calle, llego a casa, me acerco a la puerta. Veo a mi padre dormido junto a la mesa de la cocina, tiene en la mano, pegado a su pecho, un teléfono inalámbrico. No estoy muerto, digo, pero mis palabras no emiten sonido alguno. Mi madre está sentada a los pies de la cama, en camisón, la mirada extraviada en la tarde despejada que se desarrolla al otro lado de la ventana. Está demacrada, agotada de tanto llorar. Estiro el brazo para acariciarle el hombro, pero mi mano lo atraviesa. Entonces asisto a mi propio funeral, veo desde mi tumba un rectángulo de cielo gris. Mis 3 tíos miran hacia abajo, sus gruesos cuellos abultando por encima de las camisas blancas almidonadas. Tío Les, qué lástima, ¿no os parece? Tío Jack, los que de verdad me dan lástima son Frank y Marian. Tío Les, sí, ¿qué pensará la gente? Tío Bobby, pensarán que al niño le faltaba algún tornillo. Y es la verdad, tío Jack, yo ya me lo imaginaba, que un día haría algo así. Tenía esa mirada, no sé si me explico. Un poco, tío Bobby, de chalado. Tío Les, eso le venía por parte de padre, no de nuestro lado de la familia. Tío Jack, pero aún así, terrible. Tío Bobby, sí, tío Jack, tío Les, tío Bobby, ¿os apetece comer algo? Mis tíos se marchan. Aparece Ricky, con el pelo verde y las puntas más erizadas que de costumbre para la ocasión. Hermano, ahora que has muerto, ¿me dejas tu bicicleta? Intentó gritar. No estoy muerto, pero estoy muy lejos. Lo siento, pero mis palabras regresan a mí como un eco, atrapadas en el interior de mi cabeza. El pastor mira hacia abajo. Es Golan, tiene una Biblia en la mano y lleva la vestimenta ritual. Sonríe. Estamos esperándote, Jacob. Cae sobre mí un puñado de tierra. Estamos esperándote. Me enderecé en el asiento, repentinamente despierto, la boca seca como el papel. Emma estaba a mi lado y me sujetaba posando las manos sobre mis hombros. Jacob, gracias a Dios, vaya susto nos has dado. ¿De verdad? Tenías una pesadilla, me explicó Millard. Estaba sentado delante de nosotros, un conjunto de prendas almidonadas en actitud sedente. Y además hablabas en sueños. Sí, Emma me secó a golpecitos el sudor de la frente con una servilleta de primera clase. De tela de verdad, sí, asintió, pero era una jerigonza. No he logrado entender ni una palabra de lo que decías. Miré a mi alrededor con timidez, pero me dio la impresión de que nadie más se había dado cuenta de lo sucedido. Los demás niños estaban repartidos por el vagón, echando una cabezada, perdidos en sus sueños mirando por la ventana o jugando a las cartas. Confiaba sinceramente en no estar empezando a perder los papeles. ¿Tienes pesadillas con frecuencia?, preguntó Millard. Deberías contárselas a Horace. Es muy bueno detectando el significado oculto de los sueños. Emma me acarició el brazo. ¿Seguro que estás bien? Sí, por supuesto, afirmé, y como no me gusta ser objeto de tantas atenciones, intenté cambiar de tema. Al ver que Millard tenía el ejemplar de cuentos de lo peculiar abierto en el regazo, pregunté, ¿leyendo un poco? Estudiando, respondió. Y pensar que no hacíamos caso a esto por considerarlo un simple libro de cuentos infantiles. Pero son extraordinariamente complejos, astutos incluso, puesto que esconden mucha información secreta sobre la peculiaridad. Creo que necesitaría años para decodificarlos por completo. ¿Pero para qué pueden servirnos ahora?
Quiso saber Emma. ¿Para qué sirven ahora los bucles si los espíritus huecos pueden entrar en ellos? Acabarán localizando incluso los bucles secretos que aparecen mencionados en el libro. Tal vez solo hayan conseguido irrumpir precisamente en ese, dije esperanzado. Tal vez el hueco que encontramos en el bucle de Miss Wren fuera un bicho raro. Un hueco peculiar, bromeó Millard. Es gracioso, pero no. Aquel hueco no era un bicho raro. Estoy seguro de que estos huecos, mejorados, formaron parte integral del asalto que han llevado a cabo contra todos los bucles. ¿Pero cómo?, inquirió Emma. ¿Qué es lo que ha cambiado en los huecos que les permite ahora acceder a los bucles? Es un asunto al que he estado dándole muchas vueltas, dijo Millard. No sabemos muchas cosas sobre los huecos, nunca hemos tenido la oportunidad de examinar alguno de ellos dentro de un entorno controlado. Pero es como si, igual que sucede con las personas normales, los huecos carecieran de algo que tú, yo y todos los que viajamos en este vagón, poseemos, una peculiaridad esencial, y que es lo que nos permite interactuar con los bucles, enlazar con ellos y ser absorbidos por ellos. Como una llave, apunté. Más o menos, asintió Millard. Hay quien cree que, igual que sucede con la sangre o el líquido cefalorraquídeo, nuestra peculiaridad tiene un sustrato físico. Otros creen que es algo que poseemos en nuestro interior pero que es insustancial. Como una segunda alma, vaya, dije, me gustaba la idea. Que la peculiaridad no fuera una deficiencia sino un exceso. Que no fuera que nos faltaba algo que los normales poseían, sino que eran ellos los que carecían de peculiaridad. Que nosotros fuésemos más, no menos. Odio todas estas chifladuras, replicó Emma. ¿Acaso piensas que podrías capturar esa segunda alma y conservarla en un frasco? Me dan escalofríos solo de pensarlo, pues a lo largo de los años ha habido diversos intentos de llevar a cabo precisamente eso que dices, explicó Millard. ¿Qué te dijo ese soldado White, Emma? Que le gustaría conservar en un frasco tus poderes, o algo por el estilo, ¿verdad? Emma se estremeció. No me lo recuerdes. La teoría sostiene que si nuestra esencia peculiar pudiera ser destilada y conservada en un frasco, como dijo él, o más probablemente en una placa de Petri, dicha esencia podría ser transferida de un ser a otro. De ser esto posible, imagínate el mercado negro de almas peculiares que se crearía entre la gente rica y sin escrúpulos. Peculiaridades como tu fuego o como la fuerza de Bronwyn se venderían al mejor postor. Es asqueroso, dije. La mayoría de los peculiares están de acuerdo contigo, recalcó Millard, razón por la cual este tipo de investigación fue declarado ilegal hace muchos años. ¿Será que los Whites les hacen mucho caso a las leyes? Todo esto me parece una locura, declaré. Nunca funcionaría, ¿verdad? No creo, dijo Millard. O al menos no lo creía hasta ayer. Hoy ya no estoy tan seguro. ¿Lo dices por lo del hueco que encontramos en el bucle de la casa de fieras? Efectivamente, antes de eso ni siquiera tenía muy claro si creer o no en el concepto de la segunda alma. Bajo mi punto de vista, solo había un argumento convincente capaz de probar su existencia. Que un espíritu hueco que consuma una cantidad adecuada de peculiares pueda transformarse en una criatura distinta, capaz de viajar a través de los bucles de tiempo. Y se convierta en un White, concluí. Sí, confirmó él, pero solo si consume peculiares. Por muchos normales que devore, nunca conseguirá transformarse en un White. En consecuencia, nosotros poseemos alguna cosa que los normales no tienen. Pero ese hueco que encontramos en la casa de fieras no se había transformado en White, dijo Emma. Simplemente se había convertido en un hueco capaz de entrar en los bucles. Lo que me lleva a preguntarme si los Whites habrán estado jugueteando con la naturaleza, apuntó Millard, en todo lo referente a la transferencia de almas peculiares. No quiero ni pensarlo, señaló Emma horrorizada.
¿Podríamos, por favor de verdad, hablar de cualquier otra cosa? ¿Y de dónde obtendrían las almas? Pregunté. ¿Y cómo lo harían? Mirad, ya vale, me largo a otra parte, dijo Emma enfadada, y se levantó, dejándonos solos. Millard y yo permanecimos un rato en silencio. No podía dejar de imaginarme atado con correas a una mesa de operaciones mientras un grupo conspirador de malévolos médicos me extirpaban el alma. ¿Cómo lo harían? ¿Con una aguja? ¿Con un cuchillo? Para desviarme de una vez de tan perversa línea de pensamientos, intenté cambiar de nuevo de tema. ¿Cómo dicen que fue el origen de los peculiares? Pregunté. Nadie lo sabe con certeza, respondió Millard. Pero existen leyendas al respecto. ¿Como cuáles? Hay quien cree que descendemos de unos pocos peculiares que vivieron hace muchísimo tiempo, dijo. Eran muy fuertes y enormes, como el gigante de Piedra del Lago. ¿Por qué somos entonces tan pequeños si antes éramos gigantes? Cuenta esa leyenda que con los años, a medida que fuimos multiplicándonos, nuestra fuerza se fue diluyendo. Y cuanta más fuerza perdíamos, más pequeños fuimos haciéndonos. Me resulta un poco difícil de creer, declaré. La verdad es que me siento tan fuerte como una hormiga. Las hormigas son fuertes, en relación con su tamaño. Ya sabes a qué me refiero, dije. Pero lo que realmente no entiendo es, ¿por qué yo? Nunca pedí ser así. ¿Quién lo decidió? Era una pregunta retórica. La verdad es que no esperaba obtener respuesta, pero Millard me ofreció una. Para citar a un peculiar famoso, en el corazón del misterio de la naturaleza yace otro misterio. ¿Y eso quién lo dijo? Lo conocemos como Perplexus Anomalous. El nombre inventado, lo más probable, de un gran pensador y filósofo. Perplexus fue también cartógrafo. Fue el autor de la primera edición del Mapa de los Días, hace ya más de 1000 años. Reí entre dientes. A veces hablas como un maestro. ¿Te lo han dicho alguna vez? Me lo dicen siempre, reconoció Millard. Me habría gustado probar suerte enseñando. Lo habría hecho de no haber nacido así. Habrías sido muy bueno. Gracias, dijo. Se quedó callado, y en su silencio lo vi soñándolo, imaginando escenas de una vida que podría haber sido. Después de un buen rato, volvió a lo que estábamos hablando. No quiero que pienses que no me gusta ser invisible. Me encanta ser peculiar, Jacob, es la esencia de mi persona. Pero hay días en que preferiría no serlo. Entiendo lo que quieres decir, asentí. Aunque no lo comprendía, por supuesto. Mi peculiaridad presentaba sus propios retos, pero al menos me permitía seguir formando parte de la sociedad. En aquel instante se abrió la puerta del vagón. Millard se cubrió rápidamente la cabeza con la capucha para esconder la cara o, más bien, su aparente falta de cara. Apareció una mujer joven, iba uniformada y llevaba una caja de productos para vender. ¿Cigarrillos?, preguntó. ¿Bombones? No, gracias, respondí. Se quedó mirándome. ¿Es usted americano? Me temo que sí. Me regaló una sonrisa de lástima. Le deseo un buen viaje. Ha elegido un mal momento para visitar Gran Bretaña. Me eché a reír. Eso me han dicho. Se marchó. Millard se movió en el asiento para seguirla con la mirada. Guapa, murmuró distraídamente. Se me pasó entonces por la cabeza que tal vez hacía años que no veía una chica que no fuese las que vivían en Cairnholm. Aunque, de hecho, ¿qué opciones tenía alguien como él de estar con una chica normal? No me mires de esa manera, dijo. No creía estar mirándolo de ninguna forma especial. ¿De qué manera? Como si te diera lástima. No me la das, le aseguré. Pero me la daba. Entonces Millard se levantó del asiento, se despojó de su abrigo y desapareció. No volví a verlo hasta transcurrido un buen rato. Pasaron las horas y los niños las llenaron contando historias. Hablaron sobre peculiares famosos y sobre Miss Peregrine durante los extraños y excitantes primeros tiempos del bucle,
y al final acabaron relatando sus historias personales. Algunas ya las conocía, como la de Enoch, que había resucitado al muerto durante el funeral de su padre, o la de Bronwyn, que con solo 10 años, y sin querer, le había partido el pescuezo a su padrastro, que abusaba de ella, pero había algunas que eran del todo nuevas para mí. Porque aun siendo tan mayores, aquellos niños no solían padecer ataques de nostalgia. Los sueños de Horace habían empezado cuando tenía tan solo 6 años, pero no se dio cuenta de que eran predictivos hasta 2 años más tarde, cuando una noche soñó con el naufragio del Lusitania y al día siguiente oyó la noticia en la radio. A Hugh, desde muy pequeño, le gustaba la miel por encima de todas las cosas, y con 5 años empezó a comer también los panales con tanto afán que la primera vez que se tragó por casualidad una abeja no se dio cuenta de ello hasta que la sintió zumbar en el interior de su estómago. A la abeja le importó un comino, explicó Hugh, de modo que le resté importancia y seguí comiendo. Pronto acabé teniendo una colmena entera ahí dentro. Cuando las abejas tenían necesidad de polinizar, buscaba un campo lleno de flores, y fue precisamente en uno de ellos donde conoció a Fiona, que dormía entre las plantas en flor. Hugh relató también la historia de Fiona. Era una refugiada procedente de Irlanda, explicó, y durante la hambruna que asoló el país en la década de 1840, hizo florecer los campos de cultivo para alimentar a la gente de su pueblo hasta que fue acusada de brujería y sometida a una cruel persecución. Eran detalles que Hugh solo había logrado averiguar después de años de sutil comunicación no verbal con Fiona, que no hablaba, no porque no pudiese, sino porque, según explicó Hugh, había presenciado cosas tan horribles durante la hambruna que le había desaparecido la voz. Luego llegó el turno de Emma, pero noté que no estaba interesada en relatar su historia. ¿Por qué no?, gimoteó Olive. Vamos, explícanos cómo fue que descubriste que eras peculiar. Es una historia muy antigua, murmuró Emma, no tiene interés. ¿Y no haríamos mejor si pensáramos en el futuro en lugar del pasado? Os comportáis como chupacabras, dijo Olive. Emma se levantó y se marchó al fondo del vagón para que nadie la molestara. Dejé pasar un par de minutos para que no se sintiese acosada y fui a sentarme a su lado. En cuanto vio que me acercaba, se escondió detrás de un periódico y fingió estar leyéndolo. Porque no me apetece hablar del tema, dijo desde detrás del periódico. Por eso, no he dicho nada. Sí, pero ibas a preguntármelo. De este modo te he ahorrado la molestia. Con el fin de ser equitativo, dije, te contaré primero una cosa sobre mí. Asomó la nariz por encima del periódico, algo intrigada. ¿Acaso no lo sé ya todo sobre ti? Ja, la miré a los ojos. Ni mucho menos. De acuerdo, entonces dime 3 cosas sobre ti que yo no sepa. Solo secretos oscuros, por favor. Rápido, ya. Me estrujé el cerebro en busca de hechos no comprobados sobre mi persona que pudieran resultar interesantes, pero solo se me ocurrían cosas vergonzosas. Muy bien, ahí va una. Cuando era pequeño, me impactaba mucho ver escenas de violencia en la tele, no entendía que aquello no era real. Aunque no fuera más que un ratón de dibujos animados dándole puñetazos a un gato de dibujos animados. Me asustaba y rompía a llorar. Emma bajó levemente el periódico. ¡Qué tierno, pobrecillo!, exclamó. Y ahora mírate, empalando criaturas monstruosas por sus legañosos globos oculares. 2. Continué. Nací el día de Halloween, y hasta los 8 años de edad mis padres me habían convencido de que los caramelos que me daba la gente cuando llamaba a la puerta de sus casas eran regalos de cumpleaños. Replicó Emma, bajando un poco más el periódico. Esa no es más que mediocremente oscura. Pero puedes continuar, por favor. 3. Cuando nos conocimos, estaba convencido de que ibas a rebanarme el pescuezo. Y aunque estaba asustadísimo, la vocecita del interior de mi cabeza me dijo,
Ten en cuenta que si esta es la última cara que vas a ver en tu vida, al menos es bonita. Dejó caer el periódico en el regazo. Jacob, eso es, bajó la vista, miró entonces por la ventana y finalmente me miró a mí. Lo que acabas de decir es muy dulce, pero es la verdad, afirmé, y alargué el brazo para cogerle la mano. Muy bien, ahora te toca a ti. Yo no intento esconder nada, ya lo sabes. Lo que ocurre es que estas historias tan mohosas me hacen sentir de nuevo como si tuviera 10 años y poco querida. Eso no desaparece nunca, por muchos días mágicos de verano que hayan pasado. El dolor seguía presente, en carne viva aún después de tantos años. Deseo conocerte, insistí, saber quién eres, de dónde vienes. Eso es todo. Cambió de postura en el asiento, incómoda. ¿No te he contado nunca nada sobre mis padres? Todo lo que sé es lo que contó Golan aquella noche en la Casa del Hielo. ¿No mencionó que te entregaron a un circo? No, no fue exactamente así. Se encogió en el asiento y su voz se transformó en un murmullo. Supongo que es mejor que conozcas la verdad antes que vivir de rumores y especulaciones. Así que ahí va, empecé a manifestarme con solo 10 años. Prendía fuego a la cama mientras estaba dormida, hasta que mis padres decidieron quitarme las sábanas y me obligaron a dormir en una cama con barrotes de metal, sin nada más, en un cuarto vacío, sin ninguna cosa inflamable. Me tenían por una pirómana y una mentirosa, y el hecho de que yo saliera siempre ilesa lo consideraban buena prueba de ello. Lo que sucedía era que yo no podía sufrir quemaduras, aunque eso no lo sabía por aquel entonces. Tenía 10 años, no tenía ni idea de nada. La verdad es que resulta espantoso manifestarse sin comprender qué te está pasando. Y ese es un miedo que experimentamos casi todos los niños peculiares, puesto que muy pocos nacen de padres también peculiares. Me lo imagino, asentí. Un día me sentía tan normal como un pudín de arroz y al día siguiente empecé a percibir una curiosa picazón en la palma de las manos. Se me pusieron rojas, luego se hincharon, después se pusieron calientes. Tan calientes que me fui corriendo al colmado para meterlas en un cajón refrigerado lleno de bacalao congelado. Cuando el pescado empezó a descongelarse y a apestar, el tendero me mandó a casa y le exigió a mi madre que pagara la mercancía que yo había echado a perder. Las manos me ardían y el hielo no había hecho más que empeorar la situación. Al final, se incendiaron y pensé que me había vuelto loca de remate. ¿Y qué dijeron tus padres? Pregunté. Mi madre, que era una persona muy supersticiosa, se largó de casa y no volvió a aparecer nunca más. Creía que yo era un demonio, llegado directamente del infierno a través de su vientre. Mi padre se lo tomó de otra manera. Me pegó y me encerró en mi habitación, y cuando intenté quemar la puerta para salir, me ató con tiras de amianto. Me tuvo allí encerrada muchísimos días, dándome de comer de vez en cuando, poniéndome él mismo la comida en la boca, ya que no se fiaba de mí lo bastante como para desatarme. E hizo bien, puesto que de haberme soltado, lo habría dejado carbonizado. Ojalá lo hubieras hecho, dije. Eres un encanto, pero no habría servido de nada. Mis padres eran gente horrible, aunque si no lo hubiesen sido y si hubiera permanecido más tiempo con ellos, seguro que los huecos me habrían encontrado. Debo la vida a 2 personas. A mi hermana menor, Julia, que me desató un día a altas horas de la noche para que pudiera escapar, y a Miss Peregrine, que me encontró un mes más tarde, cuando trabajaba en un circo como tragafuegos. Emma sonrió con melancolía. Considero mi cumpleaños el día que la conocí. Aquel día conocí a mi verdadera madre. El corazón se me derritió. Gracias por habérmelo contado, susurré. Saber la historia de Emma me hacía sentirme más unido a ella y menos solo en mi estado de confusión. Cualquier peculiar había tenido que superar un periodo de dolorosa incertidumbre.
Cualquier peculiar se había visto sometido a duras pruebas. La diferencia evidente entre ellos y yo era que mis padres seguían queriéndome, y a pesar de los problemas que había tenido con ellos, yo también los quería, a mi silenciosa manera. Pensar en todo el daño que les estaba haciendo me provocaba un dolor constante. ¿Cuánto les debía? ¿Cómo calcularlo en comparación con la deuda que tenía contraída con Miss Peregrine, con la obligación que tenía con mi abuelo o con ese sentimiento tan dulce y tan fuerte que me inspiraba Emma y que se hacía más grande cada vez que la miraba? La balanza siempre se inclinaba hacia ella. Pero al final, si sobrevivía a todo esto, tendría que enfrentarme a la decisión que había tomado y a todo el dolor que había causado. Sí, él, sí, siempre acababa impulsando mis pensamientos hacia el presente, porque del sí dependía en gran parte seguir manteniéndome en estado de alerta. Si estaba distraído no podía intuir nada. El sí exigía mi plena presencia y mi participación en el ahora. El sí, por aterrador que fuera, me ayudaba también a mantener la cordura. Estábamos llegando a Londres. Las aldeas habían dado paso a pueblos que a su vez habían dado paso a extensiones de suburbios. Me pregunté qué nos esperaría allí, qué nuevos horrores se avecinaban. Miré de reojo el titular del periódico que seguía abierto sobre la falda de Emma. Ataques aéreos sacuden la capital. Miles de muertos. Cerré los ojos e intenté no pensar en nada.